se encuentra en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Vamos a meditar hoy de los versículos 16 hasta el versículo 26. Ustedes observan ahí en sus Biblias que esta porción está encabezada por un título que dice El joven rico y va hasta el versículo 30, hasta finalizar el capítulo 19. He querido, a causa de dos temas allí bien importantes, dividir esta porción en dos partes. Hoy voy a abarcar la primera parte. El próximo domingo, Dios mediante, estaría abarcando la segunda parte de los versículos 27 al 30. Y al finalizar el estudio, espero que podamos comprender la razón por la cual creo importante desarrollar la inquietud de uno de los apóstoles en un tema aparte, pero que obviamente está relacionado y conectado con lo que vamos a estar observando en esta mañana. Vamos a tomar lectura, hermanos, de esta porción. Mateo capítulo 19, el joven rico, versículo 16, leemos. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. Vamos a leer, hermanos, el pasaje paralelo de Marcos. Esta porción está también registrada en Marcos y Lucas, pero solamente quiero que tomemos la lectura encontrada en el Evangelio de Marcos. Allí en capítulo 10 de Marcos, el versículo 17 en adelante. Marcos 10, 17 hasta el 27. Bien, todos entonces estamos en Marcos. Vamos entonces a leer esta porción en Marcos. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuál de los dos relatos creen ustedes, hermanos, que arroja más detalles sobre esta historia? ¿Mateo o Marcos? Marcos, ¿sí? ¿Todos estamos? En realidad Marcos nos arroja unos detalles, unas pinceladas, diría un pintor, cortas pero muy especiales. Sin embargo, nuestro libro texto es Mateo. Solamente quise tomar Marcos para ampliar y después contrastar algunas cosas en la medida que vaya desarrollando el Evangelio que nos corresponde para hoy. Les decía, hermanos, que dividí esta porción en dos partes y hoy vamos a tratar la parte 1, que se llama la falsa seguridad. La falsa seguridad. Muchos buscan a Dios, ustedes hoy buscan a Dios. En el pasado seguramente estaban buscando a Dios y muchos nos dimos cuenta que en esa búsqueda de Dios estábamos equivocados. El camino por el que pretendíamos que íbamos a encontrarnos con Dios, nos dimos cuenta que era un camino equivocado. Sea porque alguien nos haya instruido, alguien nos haya dicho: no, el camino por donde tú vas hacia Dios está equivocado, o sea porque usted mismo, leyendo la Biblia, leyendo la Escritura, se haya dado de cuenta que sus pensamientos y su camino es muy diferente al camino que le está marcando la enseñanza de la Biblia. Sea entonces porque alguien haya intervenido en su vida, porque la misma Biblia haya sido el corrector de su camino, teníamos y generalmente nacemos los hombres con una falsa seguridad de encontrar y llegar a donde está el Señor, a donde está Dios mismo. Ahora voy a introducir, hermanos, este tema volviendo a recordar el escenario anterior. No podemos dejar desconectado lo anterior porque está estrechamente relacionado con esta escena. ¿Y qué veíamos en la escena antes de este pasaje? Jesús y el escenario con los niños debió dejar grabados vivos recuerdos en las mentes de muchos padres, familiares, por supuesto también algunos niños más grandecitos quienes experimentaron de parte de Jesús una bondad especial, la que ni aun sus discípulos pudieron impedir. El siguiente relato sigue en secuencia inmediata a este suceso, lo que es claro al observar el paralelo de Marcos. Si nos fijamos en Mateo, Mateo introduce esta porción diciéndonos: entonces vino uno y le dijo. No podríamos saber si ese entonces es inmediatamente después de la bendición sobre los niños o si hubo unos días o una sucesión durante el día de tiempo. Pero Marcos sí nos dejó ver claramente que fue un suceso que siguió inmediatamente a la bendición sobre los niños. Y aquí hay algunas preguntas que me hacía en esta parte. Aquel joven que va inmediatamente a buscar a Jesús, está presente y está viendo cuando Jesús está poniendo a los niños en sus brazos y los está bendiciendo y está orando por ellos, por sus padres. ¿Está presente este joven allí?
¿O fue que escuchó el testimonio de algún padre que le motivó a ir donde el maestro también? ¿O sencillamente aprovechó la ocasión al enterarse de que Jesús estaba cerca para buscarlo y resolver las inquietudes de su corazón? Es un joven inquieto. Muchos llegan al conocimiento de Dios porque algo trágico les pasó en la vida. Les llegó una enfermedad inesperada, les llegó un accidente inesperado y eso les llevó a Dios. Pero hay otros que crecen con la inquietud de conocer a Dios y pretenden hacer cosas buenas para agradar a Dios, pero están inquietos. Quieren que alguien les diga, adelante, vas por buen camino, sigue así. Y esta es la realidad del corazón del joven rico, está inquieto. Hay cosas que él ha estado haciendo desde muy temprano en su vida, pero como que necesita una voz que le diga, bien, vas bien, sigue así. Pero pues, sin embargo, ¿por qué está inquieto? Pareciera que no estuviera completamente satisfecho. Tiene muchas dudas en su corazón. La realidad de cómo se dieron las circunstancias con este joven, pues no la sabemos. Pero sí podemos hacer estrechas conexiones en los relatos para nuestra edificación y para afirmar una vez más la necesidad de tener un corazón sensible y humilde para recibir las palabras de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos hoy tal vez con inquietudes genuinas acerca de la vida eterna, acerca de los asuntos espirituales? ¿Cuántas de esas cosas tal vez no les están incomodando en su corazón por saber si en realidad están transitando por el camino que finalmente le va a llevar hacia Dios? Tal vez usted posee una conciencia limpia, no le hago mal a nadie, y por ese no le hago mal a nadie se siente tranquilo de, de que va a estar finalmente en la presencia de Dios. Y como les decía, solamente desea alguien que le diga, bien, sigue haciendo el bien y no mires a quién, dice el dicho popular, ¿cierto? Vamos a ver entonces con qué se encuentra este joven. Pero su encuentro con el Señor Jesús va a develar algo, una falsa seguridad de su corazón, una falsa seguridad. Antes de desarrollar el contenido, voy a tratar un asunto de traducción importante en el Evangelio de Mateo y enseguida voy a desarrollar el tema. Hay un asunto textual y comparativo importante. Los versículos 16 y 17 de Mateo deberían ser traducidos de la siguiente manera. Yo los voy a leer y ustedes miren ahí versículos 16 y 17 y notemos que deberían ser traducidos de la siguiente manera. Y fíjense que vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para que tenga vida eterna? Mas él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres encontrar la vida, guarda los mandamientos. Aquí con esta traducción que debería ser la traducción propia de Mateo, está apoyada por 4 versiones, los manuscritos también originales, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén. Voy a mencionar 3 diferencias que las podemos encontrar cuando pensamos en el contraste que hacemos con el Evangelio de Marcos. La primera, la ausencia del adjetivo bueno calificando a maestro. Originalmente dice solo maestro, no dice maestro bueno. Segunda diferencia, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no es ¿por qué me llamas bueno?, sino ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Tercera diferencia, la omisión del nombre Dios al decir no hay sino uno, Dios está omitido. Ahora,
Con respecto a la omisión del nombre de Dios, esto no significa que en el ambiente de Mateo y lo que él dejó plasmado, no se haya entendido allí a quién se refería. Todos entendían que Jesús estaba refiriendo al nombre de Dios, pero que por alguna razón parece ser que algún copista, algún hombre, algún escriba, en algún momento mirando Marcos, mirando Lucas, trató de armonizar más textualmente y más armónicamente con los otros evangelios a Mateo. Se nota más bien un forzamiento hacia Mateo por la revelación que ya se tenía de Marcos y de Lucas. Así que en Marcos y Lucas tendríamos que preguntarles a esos evangelistas por qué escribieron lo que escribieron. Pero aquí en Mateo nos vamos a concentrar sencillamente en esta traducción. Fíjense que vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para que tenga la vida eterna? Mas él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bien, voy a desarrollar los puntos del desarrollo en forma de preguntas. La primera pregunta que le vamos a hacer a este pasaje es, ¿quién es aquel personaje inquieto de su vida espiritual? ¿Quién es aquel personaje inquieto de su vida espiritual? Segunda pregunta, ¿qué bien se debe hacer para entrar en la vida eterna? Tercera pregunta, ¿y si lo que hago me confirma mi seguridad, pero en el fondo sé que no es suficiente? Cuarta pregunta, ¿qué pasó cuando le fue puesto por delante el camino que debía seguir? Y quinta y última pregunta, ¿cuál fue el impacto y la lección de esta escena para los discípulos de Jesús? Bajo estas preguntas vamos a desarrollar el tema para hoy. Primera pregunta, ¿quién es aquel personaje inquieto de su vida espiritual? Aunque en el pasaje de Mateo no podemos determinar la sucesión inmediata de los acontecimientos, ¿sí? En el relato de Marcos podemos determinar entonces que fue inmediatamente después de la bendición hacia los niños. En Marcos leemos, al salir él para seguir su camino, es decir, Jesús, vino uno corriendo e hincando delante de él, le preguntó. Notemos entonces el escenario. Jesús sale de la casa donde está orando por los niños, sale con sus discípulos a continuar su camino. ¿De qué forma viene este hombre hacia Jesús? Corriendo, viene corriendo. Y después de estar delante de Jesús, ¿qué hace? Se arrodilla delante de Jesús. Ahora, allí me daba una luz esto para poder entender de pronto la diferencia entre maestro y maestro bueno. Seguramente a la distancia dijo maestro, ¿sí? Pero si no le escuchó o llegó ya al otro lado agitado, maestro bueno, ¿sí? Y hizo su pregunta. De esa forma podríamos entender y armonizarla porque Mateo omite una parte y Marcos sí dice maestro bueno. Este hombre llega entonces agotado, ¿cierto? Está agitado de su correría, está ansioso por ir a donde el maestro y preguntarle. Hay una pregunta genuina que está en su corazón y sabe, debería ser una pregunta genuina que debería acompañar a cada corazón, a cada uno de nosotros. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Esta vida es pasajera, esta vida es fugaz. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y lo interesante también de él es que fue a la fuente que debía ir. Fue a la fuente que debía ir. Algunas veces acudimos a fuentes del común, ¿no? Las fuentes del común nos dirían, sí, usted es buena persona, usted es buena gente, no, siga así.
No se sienta incómodo con esos pensamientos de que a veces se siente mal o no. Trate de lidiar y rechazar ese tipo de pensar. Muchas veces al acudir al común no hallamos la respuesta oportuna, pero aquí hay un joven que está acudiendo a Jesús mismo. Cada persona que viene en busca de Dios tiene cualidades y características que le hacen únicos. Algunos tienen unas características sociales, culturales diferentes. Usted es pobre, usted es rico, usted tiene un cargo importante de trabajo, de pronto no tanto, usted tiene familia, de pronto no la tiene, carezca de ella. Usted tiene una educación, ¿cierto? Universitaria que le hace ser importante, tal vez no la tenga. Pero cualquier persona en cualquier condición puede venir a buscar a Dios. ¿Quién es este hombre? Miremos 5 cualidades de este hombre que está buscando a Jesús. Ya lo dijimos, primero es joven. Esto nos habla de su condición física. Es un joven. ¿Cuántos años tiene un joven en la edad de los tiempos de Jesús? Timoteo también era joven, ¿recuerdan? Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo. ¿Pero cuántos años tendría? Bueno, un autor menciona que menos de 40 es la edad, es decir, hasta 40 años se hablaría de un tiempo de juventud, ¿cierto? Estoy joven, entonces todavía estoy dentro de este rango, ¿cierto? Muchos también, ¿cierto? ¿Cuántos menos de 40? Poquitos, soy yo el único, de Albeiro, menos de 40. Una condición física favorable, es joven. Segundo, una condición económica. ¿Cuál es la condición económica de este joven? Es rico, es un hombre con muchas posesiones, pero este hombre también tiene una condición social importante. El registro de Lucas en capítulo 18, versículo 18, no lo busquen, dicen que es un principal. Un principal respecto a que sea principal de una sinagoga judía o que sea principal por ser príncipe de alguna familia importante, no lo sabemos, pero es un hombre principal, es un hombre que tiene una condición social importante. Este hombre también tiene una condición religiosa, moralmente hablando, es irreprensible, es intachable. Sabe los mandamientos del Señor, pero no solamente lo sabe, ¿qué más? Los hace, los practica. Tiene una condición moral, pero también tiene una condición especial porque es reverente, una condición de dignidad. Aunque él tiene favores terrenales que le hacen ser importante para esta vida, no tiene ningún problema con qué, con arrodillarse delante del Señor. No tiene ningún problema con doblar su rodilla delante del Señor. Y todas estas cosas hacen, o estas últimas características hacen un hombre como cercano a la vida eterna, a resolver la inquietud de su corazón. Sin embargo, se va a llevar una gran sorpresa. Entonces ya decimos quién es este hombre. Tiene cualidades. Y todos nosotros, sin importar también las cualidades que poseamos, podamos ir también a buscar a Dios, sea en la condición religiosa, en la condición social, en la condición física. ¿Es usted grande, pequeño, es gordo, es flaco, es feo, es bonito, es niño, es joven, es adulto, es anciano? Pueden buscar al Señor, deben buscar al Señor. La segunda pregunta es, ¿qué bien se debe hacer para entrar en la vida eterna? Es la pregunta que está rondando su corazón. Ahora pareciera que dentro de esta pregunta hay algo que implícitamente está en su corazón. Es como si él dijera, qué bien, además del que ya hago, debo hacer para obtener la vida eterna. ¿Sí me entiende? Recordemos que hay alguien que está con una falsa seguridad.
siente que va por el buen camino, pero como que le hace falta añadir algo más. Y necesita entonces acudir hacia el Señor. ¿Qué bien, además del que ya hago, debo hacer para entrar o obtener la vida eterna? La primera pregunta también que le podemos hacer a esta pregunta es, ¿están hablando de la misma vida eterna? La vida eterna predicada por el Señor Jesús es la misma vida eterna de la cual Él está preguntando. A veces alguna persona podría decir, ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Están pensando en el mismo cielo que habla la Biblia o es su propio cielo imaginario y el que quisiera tener? ¿Pero es el mismo cielo del que habla la Biblia? La vida eterna prometida en el Evangelio, ¿cuál es? Conocer a Jesús, a quien Dios envió para morir por nuestros pecados. Esa es la vida eterna, dice el Evangelio de Juan. Que te conozcan a ti, el único Dios, a Jesucristo a quien has enviado. Es aquella vida que comienza en la regeneración. Pero el joven está pensando en la misma vida eterna prometida en el Evangelio. Bueno, no lo sabemos. Pero independientemente del concepto que él tenga de vida eterna, cuando pregunta, Jesús le responde, ¿quieres esa vida? ¿Qué debes hacer? Guarda los mandamientos. En otras palabras, obedece los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandatos? Pregunta el joven. Bueno, Jesús, ¿cuáles mencionó? Miremos ahí, versículo 18. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están mencionados los mandatos. Al final, notemos con estos mandatos que al final Jesús está resumiendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿acaso el Evangelio no se trata es de creer y no de hacer? ¿Por qué Jesús no le simplifica y le dice, cree en mí? Los mandamientos sabes y le menciona. Bueno, esto los he sabido, pero ¿acaso no se trata es de creer? Bueno, aquí es claro que el mensaje del Evangelio debe y siempre está estrechamente relacionado con la enseñanza de la ley de Dios. No podemos separar predicar el Evangelio independiente de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ¿no es acaso la ley de Dios la que nos señala nuestros pecados? Y si Cristo murió por nuestros pecados, pero si yo no sé qué es el pecado y qué pecado se hace, pues ¿cómo voy a poder ver mi pecaminosidad, mi culpabilidad y por lo tanto mi condenación? Entonces necesito saber qué es el pecado para poder ir con fe a Jesús. Ahora notemos también otra cosa. Notemos que Jesús menciona la segunda parte de la ley, en lo cual, por lo menos en lo exterior, Él confirma que la obedece puntualmente. Y eso le da el grado de confianza, una vida eterna por obras. Pero en su mente sigue estando hacer, hacer. ¿Qué dice la Biblia acerca de las obras? No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos a alguien que de alguna forma tiene una falsa seguridad. Hace lo correcto. Y seguramente los que están alrededor podrían dar testimonio de que ese hombre es correcto. Pero recordemos, solamente le señaló la primera tabla, la segunda, perdón, la segunda tabla de la ley. Jesús va a ir más profundamente en este caso. La tercera pregunta es, ¿y si lo que hago
me confirman mi seguridad, pero en el fondo sé que no es suficiente. ¿Sí? Es como que le dicen a esa persona, sí, vas por buen camino, sigue así, pero se siente que hace lo bueno y como que no experimenta lo que cantamos en nuestros coros: paz, gozo, tranquilidad, como sentirse descargado, tranquilo, pero está inquieto, no duerme, tiene un peso ahí en su corazón, está aparentemente yendo por el buen camino, pero en el fondo está insatisfecho. Tal vez en su corazón ¿habrá algún secreto oculto? El maestro me va a decir cuál es el secreto oculto, claro, él debe saberlo. ¿Qué más me hace falta?, pregunta aquel joven rico principal, pensando en que debía haber algo más que podía añadir para sentirse satisfecho. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, eso sería una gran obra que afirmaría el engañoso pensamiento de su corazón, ¿cierto? Él va y vende todo lo que tiene, lo reparte entre los pobres. Afirmaría definitivamente que la salvación es por obras, porque dijo, ya hice la segunda parte de la ley, ahora hago lo que me dice Jesús y ahí encuentro el secreto de la vida eterna. Hoy lo hago, afirmaría completamente en su corazón que definitivamente es por obras. ¿Realmente es esa la intención del Señor? Notemos más bien que con esa petición Jesús apunta en la dirección correcta, pone el dedo en la llaga. Y llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó cuando fue puesto por delante el camino que debía seguir? Se puso de manifiesto que su confianza, su fe, sus creencias, ¿en dónde están? En lo que tiene, en sus riquezas, en sus posesiones. Esta petición lo puso triste. Si había alguna inquietud por conocer respuestas, ahora esa inquietud fue transformada por un sentimiento de no aceptación. Su confianza está en lo que posee en esta vida, en lo que hace para ganar esta vida. Su vida está en la gran vida que tiene ahora. Todo se resume a la vida que tiene, no la va a soltar. Es aquel que con sus tristezas responde algo como: hago lo que quieras excepto lo que me pides. Y aquí ya encontramos un tropiezo de nuestro engañoso corazón. Estoy dispuesto a buscar a Dios y voy a hacer todo lo que me pidan en la religión X o Y, pero llegará un punto, y solamente el cristianismo tiene esa cualidad del mensaje del Evangelio, de que siempre hay algo por sacrificar. El Evangelio, si bien es gratuito, es ofrecido gratuitamente. El problema es cuando llega al corazón. ¿Qué cosas tenemos tan aferradas en nuestras manos que por ningún motivo soltaríamos para tomar el camino que Dios y el Señor nos ofrecen? Notemos que con esta petición, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Jesús le está señalando la primera tabla de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Allí está el corazón del asunto. De los 10 mandamientos, hace 6. Cumple el 60% de la ley de Dios. Pero el 40% no se dio cuenta. Es el principal, el único, el importante.
Porque seguramente, aunque los otros den testimonio de su parte externa, simplemente lo hace por orgullo propio. Y ahí ya está pecando. Cuando fue confrontado con la primera tabla de la ley, ahí se abrió y se desveló su corazón, quedó desnudo su corazón. Tan fácil es hacer cosas externas, qué difícil es hacerlo esencial, amar a Dios por sobre todas las cosas. Sin embargo, yo pregunto, hermanos, les pregunto, pensemos en aquel rico que por un momento, aunque se siente triste, se devuelve y va y hace lo que Jesús le dijo. Vendió, puso en venta sus casas, sus carros, desocupó sus cuentas bancarias y fue a alguna aldea pobre de Jerusalén y comenzó a repartir entre los pobres, sea en dinero, sea en ropa, sea en comida, sea en especie, de muchas formas, y lo hizo. ¿Obtenía la vida eterna? ¿Por qué? Jesús no solamente le dijo, haz esto. ¿Qué le dijo? Sígueme, sígueme. Aún pudiera haber hecho eso, pero sin seguir a Jesús tampoco obtendría la vida eterna. Solamente añadiría otra obra más de las que ya venía haciendo. La primera tabla de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuál fue el impacto sobre los discípulos? La última pregunta. ¿Cuál fue el impacto y la lección de esta escena para los discípulos de Jesús? Bueno, evidentemente gran conmoción, como cuando anteriormente estaban hablando acerca del matrimonio. Gran conmoción causó esta escena. Cuando hablaban del matrimonio, dijeron los discípulos, entonces no conviene casarse, Señor. Ahora, ¿qué están pensando? No conviene ser rico. Y muchas veces no trabajamos por obtener riquezas, por obtener un mejor estilo de vida. Jesús se vuelve a sus discípulos y les enseña que en cuanto a salvación, los que tienen riquezas difícilmente entrarán en el reino de los cielos o en el reino de Dios o obtendrán la vida eterna. Todo esto son sinónimos. Imagínense ustedes algunas preguntas rondando en la mente de los discípulos. La visión del reino entonces demanda pobreza. La visión de la vida eterna demanda no tener nada en las cuentas, no tener ninguna posesión en esta vida. Algunos discípulos de pronto pensando, ¿por qué no hacer la carga del rico un poco más ligera y más bien lo hacemos un aliado para cuando inauguremos el reino? Es que andamos en pobreza, vamos a inaugurar el reino de los cielos, pero no tenemos ni un centavo. Este hombre caído del cielo es el que necesitamos, es el que nos va a construir palacios, es el que nos va a construir el lugar de adoración digno. Lo necesitamos. ¿Cuántos pastores, misioneros no podrían estar en una tentación similar? Alivianando el mensaje del Evangelio sobre algunas personas por causa de su poder, por causa de su dinero. Necesitamos a esa persona, no importa cómo viva, pero es que necesitamos sus recursos. No podríamos ir allí, a este barrio, a esta otra localidad y hacer misiones, porque necesitamos dinero, viáticos, comemos. ¿Quién nos va a construir el edificio? Tenemos el lugar, pero no tenemos quien levante el edificio. Necesitamos a alguien que aporte. ¿Ustedes se imaginan cuál podría ser la cara de Judas cuando Jesús está confrontando al rico? Uy,
¿Qué cara haría Judas? Tenemos escasamente el pan de hoy, no tenemos el de mañana, y lo envía triste a este rico, pero Señor, muchas inquietudes hay en el corazón de los discípulos. ¿Saben? Jesús lo sabe. Versículo 24, otra vez os digo. Tan inquietos, ¿cierto? Otra vez os digo. Es más, si quieren les voy a dar una ilustración para alivianar este tema. Para que no sea tan fuerte. Miren, ¿cuál es la ilustración? Versículo 24. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Ayudó a la inquietud de los discípulos? Sí. Con la primera parte nos hubiera suficiente. Ahora, algunos expositores o comentaristas bíblicos sí intentan alivianar el versículo 24, haciendo pasar camello por cable, o haciendo pasar el ojo de una aguja como una entrada estrecha en una ciudad. Cuando lo ponen de esa forma, pues como que de alguna manera fuera posible, ya no tan imposible, pero sí un poquito más cerca. Pero hermanos, aquí camello es un camello. Y el ojo de una aguja, hermanos, es el ojo de una aguja. Es eso. No tenemos que tratar de alivianar la ilustración de Jesús. Es como si en otras palabras estuviera diciendo, Jesús dijo que es difícil, pero cuando usa la ilustración, en realidad, ¿qué es? Imposible. Pero es imposible, en el pensamiento de Jesús es posible. Pero realmente sabemos en nuestra mente natural que esto es imposible. ¿Quién puede ser salvo entonces? Preguntan los discípulos. ¿Quién puede entonces ser salvo? Evidentemente, hermanos, el lazo de las riquezas es tan fuerte que literalmente es imposible que soltarlo. Jesús ya lo había dicho antes en el Sermón del Monte. Es imposible servir a dos señores. O amas a las riquezas, tus posesiones, lo que te da seguridad en esta vida, o amas al Señor. No puedes tener ambas cosas agarradas. El hombre rico, hermanos, en realidad no tiene posesiones. Las posesiones lo tienen a él. El hombre rico no tiene posesiones. Las posesiones lo tienen a él. Pero hay una respuesta de ánimo, y creo que a nosotros no nos asombra. Porque si bien nosotros, tal vez, pienso yo, ninguno estuvo en esta condición de tener importancia en esta vida y grandes riquezas, grandes empresas, pero sabemos que nosotros mismos, a menos que Dios hiciera lo imposible en nosotros, es que pudimos ir a Él. Así que para nosotros es fácilmente comprensible que definitivamente la salvación, toda, completa, es de Dios. Porque aún está la misma fe que depositamos en el Señor, Dios no la dio. Dios no la dio. Conclusiones. La primera conclusión tiene que ver con una historia que estamos leyendo anoche en el libro que estamos leyendo. George Mueller edificó varios orfanatos. Había cierto momento donde los niños crecían
y ya tenían que salir y a la vida, a ganarse en la vida. Ya hizo él la obra de gracia. Cuando está despidiendo a uno de sus muchachos, le dice, dame tu mano derecha, y le pone en la mano derecha la Biblia. Ahora dame en tu mano, extiende tu mano izquierda. En su mano izquierda pone unas monedas, pone dinero, apriétalas. ¿Qué es más fácil apretar, hermano? Las monedas, ¿cierto? Pero el consejo de George Mueller es, si tú aprietas lo que tienes en tu mano derecha, Dios va a llenar tu mano izquierda. ¿Se entiende la ilustración? Pero este rico tenía ambas cosas en las manos. Tenía la palabra de Dios porque la conoce. Pero cuando fue confrontado directamente con la primera tabla de la ley y amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿qué soltó? Su mano derecha. Me quedo con mis posesiones. Me quedo con mi seguridad. Me quedo con mi falsa seguridad. Me quedo con lo que no me da completa satisfacción porque si no, no hubiese venido a ti. Pero escojo esto. No sé si él algún día reflexionó sobre esto y volvió a tomar realmente lo que era de valor infinito, su palabra. Y esa es la invitación hoy, hermano. Si usted tiene su Biblia en su mano derecha y tiene sus cosas en su mano izquierda, ¿qué soltaría en un momento crítico de su vida? ¿Lo de la izquierda o lo de la derecha? ¿Qué soltaría usted? Pensemos en otra cosa. Lo que Jesús le estaba pidiendo a este rico que hiciera de vender todas sus posesiones y repartirlo entre los pobres, ¿realmente era algo imposible? ¿Saben? Para Dios no fue imposible. Para Dios no fue imposible porque Él se despojó de lo más precioso de Él. ¿De quién se despojó? De su Hijo Jesucristo, de su amado, del que tiene contentamiento, eternamente ha tenido contentamiento en Él. Él es su deleite, Él es su delicia. Y se despojó por causa de quiénes? De los pobres en espíritu, de los que necesitan de Él. No es imposible. Y Dios nos dio ejemplo de Él. Así que Jesús es el autor y obrador de toda bondad divina. Él la refleja de todo el esplendor de lo que la palabra bondad significa para los hombres. Y nosotros los creyentes somos los mayores y los primeros beneficiarios de esta bondad tan infinita. Y alabamos a nuestro buen Dios por ello. Pongámonos de pie, hermanos, y oramos.